Hay artes perennes y artes efímeras. Tradicionalmente, la escultura, la arquitectura, la pintura fueron perennes porque estaban allí en el espacio, siempre en sincronía con quien miraba estos fenómenos y los apreciaba desde distintos ángulos. Allí permanecían y aún permanecen antiguos monumentos. En cambio, las artes que yo llamaría diacrónicas, es decir, aquellas que se manifestaban y se siguen manifestando en el eje temporal, en el tiempo, eran las artes efímeras. Se cantaba una canción y allí moría. Tal vez por eso el ser humano inventa los rituales. El rito es repetitivo y en su repetición radica su permanencia. El tiempo se anula con la repetición. La música, la literatura y el teatro fueron artes efímeras. Se recitaba un poema y allí moría. Se representaba una obra teatral y allí moría. Para fijarlas de algún modo se inventa la escritura o, en el caso de la música, la notación musical, que es finalmente escritura, ¿verdad? Sin embargo, siguieron siendo artes efímeras, pues la interpretación de estos fenómenos se perdía. Nadie sabe cómo Anacreonte recitaba sus poemas, nadie sabe cómo recitaba sus odas el poeta latino Horacio, ni sabemos cómo Gonzalo de Berceo leía en voz alta la Cuaderna Vía, ni cómo Dante recitaba la Comedia. No sabemos cómo se tocaba una pieza de Bach, ni siquiera una obra de Beethoven, aun cuando se hayan hecho muchas investigaciones al respecto. Ni sabemos exactamente cómo se danzó la consagración de la primavera de Stravinsky cuando el estreno de este ballet produjo un escándalo. Con la invención del fonógrafo y del cine, estas artes que se despliegan en el tiempo pueden dejar de ser efímeras. El interesado ya podrá repetir una y otra vez una interpretación. Hoy sabemos cómo Salvador Novo leía sus poemas porque se conserva su voz recitándolos. Hoy pueden grabarse las obras musicales y los ballets. Pero ¿qué ocurre con artes como la perfumería o la gastronomía? Son artes. Hay selección y combinación de elementos, de ingredientes, mediante la imaginación, la sensibilidad y el razonamiento. Sí, son artes, pero siguen siendo efímeras, porque a pesar de las recetas, el resultado, la manera en que se experimentan, se pierde. No se ha inventado nada para fijar y repetir exactamente igual los olores o los sabores, aun cuando las recetas están allí. Hola, soy Juan Antonio Rosado. Esto es Grandezas de Lilliput, un espacio-tiempo para las artes, las letras y la lengua española, un despliegue de la sensibilidad, un canal al que no le interesan las modas, sino los temas atemporales, un canal al que le interesa que salgamos de la inercia. Suscríbete si no lo has hecho aún, pues seguirá habiendo sorpresas. Comparte y opina. Anota, pon tus comentarios. Hoy nos centraremos en la gastronomía como arte y en particular en su relación con la literatura. Para eso he invitado a Arcelia Ayub. Arcelia Ayub Silvetti, escritora y chef, autora de este hermoso libro titulado Evocaciones del Saber y del Alma, Placeres Gastronómicos, que aquí tengo conmigo. Arcelia también, entre otras cosas, estudió la maestría en literatura y creación literaria en Casalam, el diplomado en corrección de textos en la misma institución y ha publicado 6 libros de diferentes géneros
También es coautora de un par de obras, así como promotora cultural independiente. Además de la mencionada obra, publicó De latidos y biznagas, Escondrijos de luna, que aquí tengo conmigo, con unas maravillosas ilustraciones de Tabata Ayub, y también El vuelo de Elisa, y este otro libro también publicado por Editorial Praxis, que se titula Dos vidas. Muy buena obra, por cierto. Muchas gracias, Arcelia. Desde 2012 escribe la columna cultural de Raíces y Horizontes en Milenio Laguna y colabora en diversos medios impresos y digitales. De 2017 al 2020 fue coordinadora de cultura en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila, institución que, por cierto, publicó este libro, Escondrijos de Luna. También allí en la Universidad Autónoma de Coahuila ha impartido clases, labor que también ha realizado en la Universidad Iberoamericana. Es jefa de difusión cultural de la Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila. En la introducción a este programa hablé de Salvador Novo, quien además de escritor fue gastrónomo. No es el único ejemplo. Hace tiempo yo publiqué un breve texto sobre la comida en Los bandidos de Río Frío de Manuel Paino. Si no recuerdo mal, se titulaba Del chile al asado de cabrito. Pero gastrónomos mucho más famosos, por lo menos en México, son Alfonso Reyes, Alejo Carpentier y más recientemente poetas como Adolfo Castañón o Claudia Hernández de Bayarispe. Ellos han publicado reflexiones en torno del arte culinario. En cuanto a Alejo Carpentier, yo recuerdo que en su ensayo titulado Problemática de la novela latinoamericana, se refiere a una serie de contextos. Él les llama así, les llama contextos, y uno de esos contextos es el contexto culinario. En particular se refiere al mestizaje en la comida. Pues bien, Arcelia, creo que como yo, tú estás de acuerdo con que la gastronomía es un arte, una de las grandes artes, sin duda. Antes que nada, agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación para hablar en este canal. Sin embargo, yo también siento que hay que tener educada la sensibilidad para apreciar la gastronomía y, por supuesto, contar con experiencia para distinguir entre lo artesanal, lo artístico y lo puramente industrial. Arcelia, para ti, ¿por qué los sentidos del olfato y del gusto han sido tan relegados, a diferencia del oído y de la vista? En el arte gastronómico es también importante la vista, por supuesto, pero los sentidos que más resaltan son el olfato y el gusto, sobre todo este último, el gusto. ¿Por qué han sido estos sentidos tan banalizados? ¿Por qué los excluyen estos sabios, entre comillas, cuando hablan de las artes? ¿Por qué excluyen la gastronomía o la perfumería? No, bueno, pues primero muchísimas gracias, Juan Antonio, por esta invitación que me emociona muchísimo porque ambos temas me apasionan, la literatura y la gastronomía. Y por supuesto que estoy de acuerdo contigo en que es un arte. Y también me he preguntado muchísimas veces por qué está tan subestimada. Aquí, bueno, yo soy de Coahuila, de Torreón, acá radico, y me ha interesado mucho este tema y, y hablar de ello, escribir, cocinar. Yo creo que es una manera de dignificar, porque como al principio decías que lo que no, que es que, al principio la literatura era totalmente efímera. Entonces, yo tengo la firme convicción de que lo que no se escribe no existe. Y por eso me animé a hacer mi primera obra sobre este tema de gastronomía como una manera de dignificar y de que otras generaciones sepan que en Coahuila
se hacen también, no es solo carne asada, como dijo Vasconcelos. Ujú. Muy bien. La cocina es como un laboratorio. Esto suena como a lugar común, ¿verdad? Sí, es Pero una piña, claro. sí, por algo lo es. Sí, hay una selección y una combinación de elementos en función de una subjetividad también, de una sensibilidad. El Ujú. chef, bueno, para mí por lo menos, no sé qué opinas, podría equipararse toda proporción guardada a un director de orquesta. Es decir, el chef ordena qué hacer y cómo hacerlo, sobre todo cuando hay colaboradores a su alrededor. Sin embargo, no es lo mismo hacer un platillo que otro. Por ejemplo, la comida callejera o lo que en México se llama antojitos o los snacks o tentempiés por lo general, ¿no? Y cuando no son industrializados, pues son comida artesanal, porque pues básicamente se repite el mismo modelo de la misma manera, hecha de manera rápida, casi casi al vapor. Para ti, ¿en qué radica la diferencia entre, por ejemplo, un taco, una hamburguesa, una tapa, un perro caliente y la alta cocina? ¿Es solamente el tiempo de elaboración o hay otros? eh, No, mira, para mí como cocinera, yo creo que al tiempo que yo cocino, y hablo por supuesto de mi experiencia, es como una manera de halagar los sentidos de las personas que van a comer. Es un regalo porque no le abres la puerta de tu casa a cualquiera y mucho menos cocinas. Si a mí alguien me invita a comer a su casa y pide una pizza o alguien más cocina para mí, aunque sea muy sencillo, yo creo que ahí radica parte del valor de la comida. Porque además, cuando cocinas y cuando ya comes con las personas que tú quieres, es como abrazarlos, como usar todos los sentidos, no nada más comes, ¿no? pero ¿dónde radicaría la diferencia entre una pizza, por ejemplo, algo así rápido, y no sé, unos chiles en nogada, algo mucho más elaborado? Pues yo creo que además del tiempo es la emoción que le pones, el cariño, porque pues en hacer una quesadilla, un sándwich o como tú dices, unos tacos, no es lo mismo. Claro. Así como una partitura no se interpreta dos veces exactamente de la misma manera, Sí, una receta tampoco sí, produce exactamente el mismo producto. sí. Cada interpretación es única. En materia de gastronomía, al igual que en las partituras musicales, el creador pretende exactitud, pero la misma exactitud es imposible y solamente un melómano en música o un gourmet en gastronomía podrían descubrir esos matices que hacen distinta una interpretación de la otra. En cocina, ¿en qué radicarían esas diferencias en la interpretación de una misma receta? Fíjate que es una pregunta bien difícil, Juan Antonio, pero a mí me ha pasado, mi hija, mi unigénita, ella sí es chef, yo soy cocinera. Yo iba a hacer una lasaña, y ella iba a hacer un pie de carne, y la carne era totalmente diferente, el sabor, pero los ingredientes eran en realidad los mismos. Yo no sé en qué consiste. O cuando yo he compartido recetas de este libro que has mencionado y me han invitado amigos, quedan muy ricos, pero no se parecen a los que yo he preparado. ¿Y no será un poco el estado de ánimo, ciertas cantidades, o sea, algún matiz? ¿No será también algo que tenga que ver con la subjetividad de cada quien? Sí, definitivo. Y el estado de ánimo yo creo que sí es fundamental. Ujú. Eh,
¿Tú crees que se note en la comida el estado Y de ánimo? claro, si yo estoy contenta y emocionada por las personas que van a recibir, a mí me gusta mucho leer también el rostro de las personas. Y cuando empiezan el primer bocado, siempre estoy atenta. Y ahí ves, pues, que sí les halaga, que sí les gusta, ¿no? Que sí sienten ese cariño y ese estado de ánimo positivo. ¿Cómo llegaste a este libro, Evocaciones del Sabor y del Alma? ¿Es nada más para reivindicar la comida coahuilense o va mucho más allá? Bueno, ese fue el primer objetivo, pero en realidad es también un homenaje tanto para mi abuela materna y mi mamá, que fueron quienes me enseñaron a cocinar y que fueron excelentes cocineras, y también para invitar a la gente, Juan Antonio, esto que se está perdiendo cada vez más, la hora de la comida. Yo recuerdo, seguro a ti te pasó igual, que en la casa materna, a la hora de la comida era la hora de la comida. Y hablabas y cómo te había ido en la escuela, en el trabajo, lo que, según la circunstancia. Y ahora, sobre todo en los matrimonios jóvenes, pues hasta el niño más pequeño tiene celular, ¿no? Y no hablan. No hay sobremesa ni siquiera. No, 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 Eso es algo grave, yo no, creo. no, y eso me da muchísima, muchísima tristeza. Claro, sí, se han perdido esas costumbres. Sí. Y ahora que hablábamos de música y gastronomía, me vino a la mente el compositor italiano Gioacchino Rossini. Varios platillos reciben su nombre. Para ti, ¿cuáles son las cualidades que debe tener un gran chef, uno a quien se le pueda llamar artista de verdad? ¿Qué cualidades debe tener? Que le apasione la comida, que le guste compartir. Yo creo que esto es así definitivo, porque eh, para mí sería muy, muy banal cocinar solo para mí, sino para halagar a otros, para halagar los sentidos, para decirles de una forma lo que sientes por ellos, ¿no? Yo creo que eso y qué otra cosa sería que le guste la identidad de cualquier nacionalidad que esté cocinando. Sí, porque la comida también es identidad, también nos habla de una identidad, también Sí. nos habla de un mestizaje, de un sincretismo, de la unión incluso de distintas tradiciones, un poco lo que pasa en otros lados. Y en cuanto a tu producción literaria, Arcelia, estos libros que tengo aquí, otros que has escrito, ¿ha habido injerencia de la gastronomía en esta labor literaria y de qué manera? Fíjate que yo creo que nada más está, por supuesto, en la ópera prima y en el segundo libro, que es una compilación de artículos que hice principalmente en Milenio Laguna, que uno de los ejes que manejo muchísimo es la gastronomía. Claro. ¿Y tienes preparado ampliar, por ejemplo, la ópera prima, este libro de evocaciones del sabor? ¿Tienes planeado hacerlo mucho más extenso de lo que es? Tratar, por ejemplo, otras tradiciones gastronómicas. Fíjate que por ahora no, pero también te quería decir que en Dos Vidas, que me hiciste también favor de leer, sí viene el tema de la cocina. Uno de los personajes es chef, con el chef y una mujer, y cómo halaga él a ella a través de sus platillos.
Ujú. Muy bien. ¿En qué semejanzas encuentras entre, por ejemplo, la literatura y la gastronomía como artes? Eh, que ambos se hacen en soledad Entre y, comillas, ¿no? bueno, sí, sí, entre comillas. Ujú, Puedes estar, hablo yo por mí porque sí, sí, realmente sí escribo y cocino sola. Y esta combinación me atrae mucho de la literatura y de la gastronomía. Por eso nació esta obra. ujú. Y ya es difícil de conseguir, ¿verdad? Actualmente. Sí. Ujú. Sí, por eso también te preguntaba si pensabas ampliarla o hacer otra edición de evocaciones. Y cuál y sí, le entro con otra edición. Ujú. Sí, ya incluso ampliada y todo, Ah, ¿no? sí, Ujú. Sí, esto que dices del ritual, el ritual de la comida, pues también es una manera de hacer que el tiempo se detenga. Alfonso Reyes, por ejemplo, en su cuento La Cena, que se repite cíclicamente lo claro. mismo, o Ujú. muchos otros autores que han de alguna manera representado ciertos ritos o ciertos rituales, no importa si son sagrados o rituales familiares o rituales cívicos o lo que sea, siempre el ritual es algo repetitivo y entre esos rituales está el ritual de la comida, el de la cena, el del desayuno. Ahora en el mundo veloz en que vivimos, en este mundo tan pues digitalizado también y también en un mundo en el que estamos todo el tiempo corriendo, sobre todo en las grandes ciudades, ya a veces ya no da ni siquiera tiempo para esos rituales, si acaso alguna vez un fin de semana, pero por lo general la gente está Bien. corriendo de lunes a viernes o a veces de lunes a sábado y nada más puede comer algo rápido en la calle o en donde sea. Y entonces se ha perdido esto. Yo recuerdo efectivamente en caso de mi abuela que había una hora de la comida y que ella era libanesa, cocinaba muchísima comida libanesa, prácticamente me eduqué con entre libanesa y mexicana, esas dos tradiciones gastronómicas, pero ya se ha perdido mucho todo esto. ¿Cuáles serían las soluciones para ti para retornar otra vez a estos rituales, por lo menos un par de veces a la semana o algo, o 3 veces o lo que sea? Ya sé que el trabajo a veces es un gran impedimento, pero también está la actitud y también está la ignorancia de mucha gente que cree que el único objetivo o la única finalidad de la comida es alimentarnos. Vaya, eso es como pensar que la única finalidad de los textos es educar, o que la única finalidad de una pintura es decorar, o que la única finalidad de una pieza musical es relajarnos. Obviamente, pues eso ya depende de la educación y de la sensibilidad de cada quien. Cada quien encontrará una profundidad en la cultura y no nada más verla o percibirla de una manera superficial. No sé qué opinas tú al respecto. Mira, yo creo que esos recuerdos que tú tienes de tu abuela, que los tienes asociados a la comida, es por lo que nosotros que somos comunicadores tenemos que hacer así como campañas permanentes y con la gente cercana para, para que nuestros hijos, nuestros nietos nos recuerden también por lo que comíamos, porque es lo que les ofrecíamos, porque es una manera también de generar un enlace fuerte. Una vez una amiga me decía, ay, mis hijos conocen todos los pollos de Torreón, pero ella lo decía con mucho orgullo y le digo, oye,
Pues la verdad, a mí me daría vergüenza que mi hija me dijera que conoce toda la comida rápida y todos los pollos. Yo quiero que ella me recuerde por los platillos que yo le preparaba. Entonces, como que ir haciendo mucho hincapié en esto y decirle a los sobrinos, no, oye, pues un ratito nada más deja el celular, terminas de comer y ya le sigues. Eso a mí me parece que sería muy importante, Claro, es una cuestión que tiene que ver con la educación. por supuesto. Y esto que dices de los recuerdos, por supuesto que es un arte efímero, un arte efímera o como sea, ¿Mm? pero se conserva de alguna manera, se conserva en el recuerdo, se conserva en los recuerdos. Y por eso también yo creo el título de evocaciones, ¿no? También estás evocando sabores, estás evocando experiencias, estás evocando sensaciones Sí, sí, sin constantemente. duda. Estoy evocando, como te decía, a la cocina de mi abuela, de mi mamá. Y es un Y libro muy, muy interesante porque, por gracias. ejemplo, aquí en la parte de los pais hay un epígrafe de Frida Kahlo, ¿no? Que dice, sazonando mis pensamientos con comida y la comida con mis pensamientos. Entonces ahí Frida Kahlo está, pues, estableciendo una asociación muy, muy interesante entre las dos, pues los dos fenómenos, pensar y comer. Es decir, comer deja de ser algo instintivo, algo animal, y se Ujú. vuelve algo cultural, como por ejemplo comunicarse o como por ejemplo, pues los movimientos del cuerpo en la danza, que ya es algo cultural, no son simples movimientos hechos con un fin determinado, sino que ya tienen un fin estético, o los sonidos de la música que el compositor organiza de alguna manera. También hay un epígrafe en la parte de los pescados y mariscos de Balzac, donde dice, el glotón es el sujeto menos estimable de la gastronomía porque ignora su principio elemental, el arte sublime de masticar. Ujú. Yo recuerdo en francés y en italiano hay un par de verbos que son manger en francés, manger, que significa comer, y Ujú. en italiano mangiare. Ambos verbos provienen de una palabra de latín vulgar, de latín oral, pero era latín vulgar, porque el verbo latino original era edere, de ahí cum edere es comer, Ah, ya. Ujú. pero la palabra vulgar, de donde proviene manger en francés y mangiare en italiano, es un verbo manducare, el verbo manducare, que se supone se originó de un personaje de la comedia latina, que era el manducus, y el manducus es el glotón, el que devoraba la comida sin educación, que es a lo que justamente se refiere Balzac en este epígrafe. Para ti, ¿cuáles son las formas de comer? Cuando te pensar de dónde vienen cada uno de los ingredientes y estar concentrado solo en la comida. No me gusta hacer varias tareas a la vez. Y si alguien me lo ofrece, algún amigo que me lo prepare, pues me parece eso muy valioso. Pero fíjate que yo quisiera también adherir a lo que decías del epígrafe de Frida, pues ella era excelente cocinera, ¿verdad? Y de esa manera le llevaba todos los días su canasta a Diego y no por algo tenía ese volumen, ¿verdad? Porque era excelente cocinera. Y a mí también me gusta lo que hacía Sor Juana
en la cocina, porque tú bien sabes que así se ganaba a los carceleros, ¿verdad? Para que la dejaran entrar a la biblioteca. Ujú. Se los ganaba con comida. Se los ganaba con comida. Aquí incluso viene una de las recetas y yo no sé tú qué opines si sí existió ese recetario o es una leyenda urbana, ese recetario de Sor Juana. Pues yo no sé, voy a sostener pronto una charla con una sorjuanista y ya le preguntaré, porque es un tema interesante. Ajá. A mí me llegó de regalo de una cronista de aquí de mi estado, un recetario, pero yo no sé si sí sea real, ¿verdad? Ujú. Sí, hay que averiguarlo. Ajá, ya tenemos tarea. Sí, también tenemos aquí otros muchos epígrafes en los que se enlaza la literatura con la gastronomía. Por ejemplo, este de García Márquez, el amor es tan importante como la comida, pero no alimenta. No sé Ujú. si estés de acuerdo con eso. Yo creo que el amor sí alimenta de alguna manera. Sí, 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 se alimenta. Claro, tal vez se refería aquí al sentido literal, ¿verdad? De Sí, claro. alimentar el cuerpo, pero Ujú. bueno, alimenta otras cosas, tal vez, ¿no? Sí. También tienes, pues hay muchos, es un diálogo, este libro me interesó mucho porque es un diálogo entre la literatura y la gastronomía. Ujú. Lin Yutang, eh, en fin, hay Salvador Novo, en fin, hay muchísimos, el mismo Cervantes que Ujú. dice, no existe plato desdeñado en la cocina cuando se realiza de una manera auténtica. El Quijote, bueno, está lleno de alusiones gastronómicas, igual que toda la gran literatura. Yo creo que es algo de lo que el escritor no puede prescindir. Ujú. Pues muy bien, Arcelia. Pues, No sé ujú. qué opines, no sé si tengas algo que agregar. No, pues agradecerte muchísimo este espacio. Y pues bueno, pues muchas gracias, Arcelia, por estar con nosotros, por compartir tus conocimientos sobre gastronomía. Y pues ustedes, espero que opinen, que comenten. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. Y pues nos veremos a la próxima. Si no se han suscrito, háganlo y denle me gusta si les gustó este programa. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.